Un saludo cordial a todos. Yo soy la doctora Zenaida Milagros Hernández Díaz, trabajo en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. La conferencia de hoy versará sobre la introducción de las neuroimágenes en la enfermedad cerebrovascular isquémica. La enfermedad cerebrovascular se sabe que produce alrededor de 5.5 millones de muertes por ictus cada año. Se estima que en el 2030 7.8 millones morirán por esta causa. El 85% de estas muertes ocurre en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. En la actualidad, nuestro país tiene una expectativa de vida al nacer de 78.3 años. De ellos, se dice que el 18.3% de la población es mayor de 60 años. Por tanto, se dice que la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte, segunda de demencia y primera causa de discapacidad en el adulto. Es importante señalar que el 60% de estos pacientes son hipertensos. Y si estamos diciendo que cada vez las personas cumplen más años, hay mayor cantidad de factores de riesgo en esta población envejecida. Por tanto, hay que controlar los factores de riesgo cardiovasculares para prevenir la enfermedad cerebrovascular. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular isquémica y también en la hemorrágica, así como la aterosclerosis de grandes vasos, tanto intra como extracraneales. Pero no solo eso, también produce enfermedad cerebral en los pequeños vasos de forma silente. Produce, por ejemplo, las lesiones hiperintensas de sustancia blanca, como estamos viendo en esta imagen. Con mayor frecuencia se asocia esta enfermedad cerebral de pequeño vaso a enfermedad cerebrovascular, a demencia o deterioro cognitivo y además a discapacidad. Por tanto, la detección temprana del daño cerebral subclínico es esencial para reducir el riesgo y prevenir secuelas irreversibles. Dentro de la clasificación de enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, se sabe que entre el 80 y el 85% de los pacientes padecen un ictus isquémico. Se sabe que es isquémico, aquí estamos viendo una tomografía donde pudiéramos ver en este territorio, por ejemplo, que es de cerebral media, una hipodensidad. Quizás algunos darían esta tomografía como normal y lo veremos en el transcurso de esta conferencia. O un infarto establecido hipodenso en territorio de arteria cerebral posterior por oclusión de gran vaso arterial. El otro, entre 10 y 15%, se dice que es hemorrágico. La hemorragia entonces puede suceder a nivel de los ganglios de la base, como en esta imagen. Este paciente tiene un hematoma intraparenquimatoso del hipertenso, o a nivel de las cisternas basales, donde se ve que hay sangre en el espacio subaracnoideo. Recordar que el espacio subaracnoideo normalmente es hipodenso porque circula líquido cefalorraquídeo por él. Hay riesgo de recurrencia en el 26% de los pacientes a los 5 años y del 39% a los 10 años de evolución de su enfermedad. En la clasificación de la enfermedad cerebrovascular, según su presentación clínica, esta decíamos que puede ser asintomática, puede ser una disfunción cerebral focal con ataques transitorios isquémicos, que por supuesto revierte, o ya un ictus establecido. Además, yo le pondría que pudiera ser de vasos venosos o arteriales, de gran vaso, como vamos a ver en la conferencia de hoy, o de pequeños vasos, como ya mencionamos. Además influyen, se describen los mecanismos trombóticos, embólicos, hemodinámicos, y a este además yo le incluiría la hipoxia isquémica. Y dentro de las categorías clínicas se señalan el aterotrombótico, el cardioembólico, el lacunar y las causas inhabituales. Esta causa inhabitual se dice que no es por aterosclerosis y sucede generalmente en pacientes más jóvenes. O el origen indeterminado, que es cuando no se puede estudiar la causa o existe más de una consecuencia. Los síntomas y signos dependen de la localización del territorio que está afectado. Este territorio puede ser anterior o posterior. El anterior se dice que es cuando está afectado el territorio carotidio y el posterior cuando está afectado el territorio vértebro-basilar. Aquí estoy mostrando enfermedad cerebral de pequeño vaso que mencionamos anteriormente. Esto es un infarto lacunar cavitado. Fíjense que tiene una cavidad central hipointensa en FLAIR con un halo hiperintenso que es por gliosis.
La hiperintensidad de sustancia blanca es otra de las lesiones que se presentan en enfermedad de pequeño vaso. Sucede en pacientes añosos y con factores de riesgo cardiovasculares, es muy frecuente. La resonancia magnética es la que generalmente permite detectar este tipo de lesiones. Y las microhemorragias, que pueden suceder tanto a nivel de los ganglios de la base en pacientes, por ejemplo, hipertensos, o a nivel córtico subcortical en pacientes que presentan una angiopatía amiloidea. El T2 asterisco, la secuencia de susceptibilidad magnética, son las secuencias que permiten determinar y visualizar este tipo de lesión. El infarto venoso por trombosis parcial, en este caso del seno sagital superior, se está mostrando en esta tomografía computarizada simple. Fíjense que los infartos venosos generalmente se presentan con hemorragias intraparenquimatosas y asociado a este aparece una hipodensidad vecinal a la lesión. Por eso tenemos que tener presente que no siempre las oclusiones vasculares son de arteria, también puede suceder a nivel de la vena. Aquí estamos viendo también la vena que está drenando al seno longitudinal superior, también está trombosado y por eso sucedió este infarto. La hipoxisquemia es otra de las causas que producen hipoxia, en este caso, como es algo sistémico, fíjense que hay afectación de los ganglios de la base bilaterales. También se señala que pueden afectar la corteza y la sustancia blanca alrededor del sistema ventricular. En este caso, como es un evento agudo, estoy mostrando una secuencia de difusión donde se ve que las lesiones restringen la difusión. En la ictus por oclusión del gran vaso se define como el ictus debido a la oclusión de una arteria de gran calibre, generalmente a nivel intracraneal. Los segmentos principales de arterias intracraneales que generalmente se ocluyen son arteria cerebral media proximal, el segmento M1 y M2, la arteria carótida interna terminal o también denominada T carotidia, la arteria cerebral anterior, segmentos tanto A1 como A2, arteria cerebral posterior, el segmento P1 y P2, la basilar y la arteria vertebral terminal. Aquí estoy mostrando cuáles son los segmentos más frecuentes que se ocluyen. Fíjense que esta es la carótida intracerebral, esta es la llamada T carotidia, el segmento M1 de la arteria cerebral media, los segmentos proximales, superior e inferior de la arteria cerebral media, proximales M2 en este caso. Y esta es la arteria cerebral anterior, el segmento M1, y después de la comunicante, el segmento M2. En el territorio posterior, fíjense, estábamos mencionando el segmento P1 precomunicante y el segmento P2 son también los que se ocluyen a nivel de la basilar y en el extremo distal terminal de ambas vertebrales. ¿Por qué tiene importancia la oclusión del ictus de gran vaso? Primero, porque conlleva una gran morbimortalidad producir isquemia en territorio arterial extenso. Al presentar, por supuesto, vasos que se ocluyen de gran calibre, es posible realizar un tratamiento endovascular para el restablecimiento de la circulación. Por eso se le da especial atención. Estos son los territorios vasculares que irrigan los principales vasos intracraneales. Miren, la arteria cerebral anterior irriga la cara mesial de los hemisferios y se extiende hasta 2 centímetros de la línea media. Este es en el corte más inferior o basal, ya un corte más superior a nivel de los ganglios de la base. Esta es la región irrigada por la arteria cerebral media, y ya en los cortes superiores, fíjense que irrigan los 2/3 anteriores de la línea media, decíamos cara mesial, y hasta 2 centímetros de la línea media. La cerebral posterior, entonces, representada en este caso en azul, irriga entonces la parte posterior, generalmente las regiones occipitales, y el tercio superior del posterior de que deja de irrigar la arteria cerebral anterior. Fíjense como la arteria cerebral media irriga la mayor parte de ambos hemisferios cerebrales y además irriga los ganglios de la base. Así que tiene un territorio superficial y un territorio profundo. Estos son infartos de diferentes territorios vasculares. Aquí estamos viendo un infarto de cerebral anterior, un infarto crónico de cerebral media. Digo que es crónico porque fíjense que ya la hipodensidad establecida es casi idéntica a la del ventrículo y además produce una leve dilatación ex vacuo del ventrículo ipsilateral.
Esto es un infarto subagudo de la carótida interna. En esta tomografía, fíjense como al comparar con el hemisferio contralateral hay ausencia de surcos completos, no se definen las estructuras ni la corteza ni la sustancia blanca y hay una hipodensidad establecida en ese territorio que irriga tanto cerebral anterior como superficial de cerebral media y territorio profundo de la cerebral media también. Solo está respetado, fíjense, el tálamo, que es irrigado por cerebral posterior, y además la región occipital. Esto es un infarto ya establecido también de arteria cerebral posterior, irrigado, como dije anteriormente, por la arteria cerebral posterior. Todas estas tomografías están mostrando hipodensidades que ya en este momento no es posible realizar ningún proceder que ayude a estos pacientes a revertir el trombo que ocluyó esos vasos arteriales. Por tanto, es importante actuar inmediatamente cuando todavía no se observan esas hipodensidades establecidas. Aquí estoy mostrando otras localizaciones profundas y en este caso por infartos lacunares a nivel de tálamo. Infartos lacunares o infartos pequeños en territorio profundo de la arteria cerebral media derecha, y en este caso estoy mostrando el núcleo lenticular es el que está dañado y aquí el núcleo estriado. Otros infartos de territorio de circulación posterior, aquí estoy mostrando un infarto de la pica, de la arteria cerebelosa posterior inferior, en una tomografía, fíjense cómo se ve hipodenso, y en una resonancia en secuencia T2, como este territorio dañado se ve hiperintenso por la presencia de edema vasogénico. Es importante señalar que no siempre las oclusiones son de territorio de grandes vasos, por oclusión de grandes vasos. También puede ser en territorio limítrofe o frontera, en territorio, es decir, entre la arteria cerebral anterior, en este caso, y la arteria cerebral media, o la arteria cerebral posterior, que ya acuérdense que irriga el tercio posterior en los cortes superiores, y la arteria cerebral media. En este caso sería, fíjense como la hiperintensidad en esta secuencia de DWI se observa a nivel del territorio entre o a nivel de los ambos territorios vasculares, tanto cerebral anterior como media, como cerebral posterior y media. En la tomografía, estas lesiones que se ven hiperintensas y que restringen la difusión, fíjense cómo se ven hipodensas. La TAC y la resonancia multimodal permiten realizar el diagnóstico precoz del ictus por oclusión de gran vaso arterial. Podemos realizar con estas imágenes tanto TAC como resonancia basal, estudio de angio-TAC o angio-resonancia y tomografía con perfusión y resonancia con perfusión. Estas técnicas combinadas posibilitan en la mayor parte de los casos realizar diagnóstico del ictus, pero además nos ayudan a realizar diagnósticos diferenciales con algunas enfermedades que pueden simular un ictus. Además nos da el grado de afectación, la evolución de la isquemia, la localización de la oclusión arterial y en el caso de que esté presente, y nos ayuda a precisar el diagnóstico en estos casos. Este es el TAC multimodal, fíjense, estoy mostrando, este es el TAC simple, signos precoces como por ejemplo, y vamos a ver después el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, angiotomografía que me ayuda a definir si hay trombo o no y si hay circulación colateral. Recordar que con esta angiotomografía yo tengo que estudiar los vasos tanto intra como extracraneales, y la perfusión me ayuda a definir si hay tejido de penumbra, quiere decir tejido que puede ser salvado, y la relación con el infarto. En la resonancia multiparamétrica o multimodal también me permite realizar secuencias parecidas. En este caso, en vez de ser, vemos una angioresonancia, igual que me ayuda a definir si hay trombo y si hay circulación colateral, en este caso, que me ayude a que el área de isquemia infartada no se muera, en este caso, no se necrose totalmente, y me permite entonces actuar subsecuentemente en la perfusión por resonancia magnética. Igual me ayuda a definir
el área de necrosis, quiere decir el infarto establecido de la penumbra isquémica, la región que puede ser salvada, y sobre todo, lo único con la resonancia, yo puedo realizar secuencias de difusión que me permiten establecer o diagnosticar exactamente cuál es el infarto que ya está establecido. En este caso, la secuencia de WI me da una hiperintensidad, me está diciendo que restringe la difusión en esta región, y el mapa de ADC me da una hipointensidad, y este mapa me permite además cuantificar cuánto está restringida la difusión en estos casos. Yo puedo realizar entonces entre las imágenes de difusión y las imágenes de perfusión por resonancia magnética un mismatch que me permite entonces definir el área de penumbra que puede ser salvada si realmente realizo una reperfusión inmediata. En neurología se dice que el tiempo es cerebro. Los estudios de tomografía son los más recomendados para realizar en pacientes que tienen eventos agudos. Si la TAC está aparentemente normal, no espere a que aparezca la hipodensidad a las 24 horas. Busque signos precoces. ¿Por qué? Porque en este caso es cuando realmente podemos hacer algo. Si es posible y lo necesita, realiza secuencias de difusión y de perfusión, tanto con difusión solo con resonancia magnética y la perfusión con tomografía con resonancia. Hay que actuar inmediatamente para disminuir la secuencia. Es importante correlacionar las imágenes con la clínica. Por ejemplo, esto es un paciente, estoy mostrando una tomografía, parece un paciente añoso, fíjense cómo tiene atrofia de ambos hemisferios, se ve mayor en el hemisferio izquierdo, pero aquí tuvo un evento isquémico anterior. Las lesiones crónicas dejan espacio y producen encefalomalacia, mientras que las agudas producen lesiones agudas y generalmente ocupan edema y ocupan espacio por el edema citotóxico vasogénico que hay en la región. Fíjense, al pasar las 24 horas, como ya se estableció y aparece la hipodensidad en esta región que irriga la arteria cerebral media. Estos infartos acabados de establecer en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Los signos precoces que debemos buscar en la tomografía simple en el infarto cerebral agudo son varios. Estos, por ejemplo, debemos encontrar si existe hiperdensidad en la arteria cerebral media. Esto denota que hay un trombo en esa región, aunque tenemos que tener cuidado porque puede haber falsos positivos. Otros signos que debemos buscar es la hipodensidad en ganglios de la base, si hay pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca, el signo de ribete insular, y si hay borramiento o no de los surcos de la convexidad. Todo esto sucede porque hay una hipoperfusión con edema citotóxico en la región que se está estudiando. Arteria, aquí estoy mostrando una tomografía, dos tomografías que me están mostrando la arteria cerebral media hiperdensa, en este caso, en la imagen de la izquierda, está a nivel del segmento M1 y M2 de la arteria cerebral media derecha. Aquí en la izquierda estoy mostrando otro signo por trombo que también está en la arteria cerebral media, pero en este caso contralateral, la izquierda. Es importante la clínica. La arteria cerebral media puede estar hiperdensa, por ejemplo, por calcificaciones. Aquí estamos mostrando esta TAC simple, donde se observa la calcificación de la arteria cerebral media. Y puede ser un falso positivo en este caso, cuando se le realizó la angiotomografía. En este caso, fíjense cómo está permeable este vaso completo. El signo de ribete insular se presenta a nivel de la ínsula, con pobre diferenciación en esta región de la cápsula externa y el externa y extrema y el núcleo claustro de esta región. Hay una hipodensidad establecida y por eso se establece este signo. Pérdida de diferenciación entre sustancia gris y blanca, por ejemplo en esta imagen es una tomografía, un paciente que tiene atrofia generalizada, y fíjense, si vamos a comparar siempre un hemisferio con el otro, vamos a buscar diferencia. Aquí estoy viendo la cabeza del caudado hiperdensa, aquí no, aquí está hipoatenuada, hipodensa. El brazo anterior y el brazo posterior de cápsula interna y el lenticular tampoco se definen en esta región. Entonces decimos que en esta región
que es territorio profundo de la arteria cerebral media derecha, hay una hipodensidad establecida por infarto en esa región. El borramiento de los surcos, fíjense, aquí estoy mirando esta imagen que fue la que mostramos al inicio, tampoco se visualiza la cabeza del caudado y el núcleo lenticular tampoco está, quiero decir, no se visualiza, no, está hipodenso, disculpen, ambos, la cabeza del caudado y el lenticular, y tampoco se define el brazo posterior y la cápsula interna, tampoco el brazo anterior. En las regiones corticales, fíjense que apenas puedo definir la corteza como está establecida en esta región. Hay borramiento además del espacio subaracnoideo por el edema que está sucediendo en esta región. Parece un ictus de arteria cerebral media, pero fíjense que parece extenso en este caso, porque ocupa tanto el territorio superficial como todo el territorio profundo, superficial y profundo de la cerebral media, derecha en ese caso. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ya habíamos hablado de él. Miren cómo se visualiza en el segmento M1 de la carótida, mejor dicho, de la cerebral media derecha, y cuando yo realizo la angiotomografía, yo puedo ver que este segmento no se opacificó. Me está demostrando que a este nivel hay un trombo, pero además me permite evaluar la circulación colateral. En este caso se está llenando por colaterales todo el territorio que irriga esta arteria cerebral media. El infarto hiperagudo se ve en secuencias de difusión. Aquí estoy mostrando en secuencias de DWI un infarto de territorio que irriga la arteria cerebral media izquierda, un infarto a nivel de puente y a nivel de cerebral posterior. El DWI me da la medida exacta del infarto establecido. En esta tomografía estoy mostrando también un infarto establecido, pero todavía está antes de las 2 semanas, así que restringe la difusión. Se ve hiperintenso en DWI y en ADDC se ve hipointenso. Coeficiente de difusión aparente, yo decía, nos permite cuantificar cuánto está restringida la difusión en este caso. La tomografía aquí me está mostrando que el infarto ya está establecido en el territorio que irriga la arteria cerebral media izquierda. Sin embargo, el DWI y la angioresonancia nos permiten definir realmente, como decíamos, si ya el infarto está establecido, pero en algunos casos, cuando se realiza una reperfusión inmediata, miren la anterior, fíjense todo el territorio que iba a ser dañado, en la oclusión del vaso en angioresonancia, cuando se realizó el tratamiento trombolítico, se restituyó el flujo completo de la cerebral media ipsilateral a esta lesión, y miren cómo se redujo esta lesión. Presenta, no siempre las lesiones de DWI presentan isquemia irreversible. La lesión puede revertir de forma parcial o completa si hay una rápida reperfusión. Eso lo demostró Alex Rovira en su estudio que realizó. El desarrollo tecnológico nos permite realizar amplia perfusión ya a nivel de todo el cerebro. Con los tomógrafos nuevos es importante definir que con menor dosis de contraste y menor dosis de radiación permite estudiar un amplio margen de rango a nivel del cerebro. Y podemos definir, fíjense que antes era imposible, con estos mapas de flujo sanguíneo, el tiempo de tiempo de tránsito medio, pequeñas lesiones que pueden aparecer en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Esto antes era imposible con las tomografías normales. En conclusión, detectar precozmente la enfermedad cerebral de pequeño vaso en sujetos asintomáticos es importante para controlar el riesgo y evitar secuelas. Los pacientes con síntomas agudos, es importante buscar signos precoces de infarto cerebral desde la tomografía simple y no pierda tiempo. Defina territorio vascular. Si es posible y necesario, realice los estudios multimodales inmediatamente que el paciente arriba a su servicio. Los nuevos avances tecnológicos de la tomografía permiten detectar los infartos de pequeño volumen desde las primeras horas de comienzo de los síntomas. Esta es la referencia bibliográfica utilizada
Les doy muchas gracias por la atención brindada.